Así es, Claudio. ¿Dónde estamos parados con el plan de vacunación en la República Argentina? Y sobre todo haciendo hincapié en los grupos de riesgo y sobre todo haciendo hincapié en los adultos mayores, aquellos mayores de 80 años que todavía no han terminado de vacunarse en la Argentina, Andrea. Y con un dato que ciertamente preocupa y que tiene que ver con que de las vacunas aplicadas en nuestro país hasta el momento, solo 3 de cada 10 fueron recibidas por adultos mayores, por mayores de 60 años. Difícil de entender, son la población de mayor riesgo, representan el 83% de las víctimas fatales en nuestro país, los adultos mayores. Sin embargo, claro, hubo problemas con la distribución de las vacunas porque en realidad lo que hubo fue un problema de planificación. No se sabía exactamente con qué vacunas íbamos a contar. Fíjense, acá, Andrea, tenemos, este se dato. distribuyeron las últimas 399.000 dosis de Sputnik V. Es lo último que queda. Es lo último que queda, estamos hablando del componente 1 de la vacuna rusa. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque hoy por hoy es la que se le puede aplicar a los adultos mayores. Se sabe que a partir de la semana que viene pueden llegar 3 millones más de dosis de la vacuna china, de la de Sinopharm. Pero claro, esa vacuna aún no ha sido autorizada por el ANMAT para usar en adultos mayores. Es decir, esto es lo último que tenemos para vacunar a los adultos mayores. Es un problema, hay una preocupación y también un reconocimiento de algunos expertos en que falló un poco lo que tiene que ver con el operativo. Vacunemos a los adultos mayores cuando no se sabía exactamente qué tipo de vacunas iban a llegar. Se esperaban unas, Andrea, llegaron otras. Hablabas de experto, hablamos con un inmunólogo, con Jorge Hefner, como sabemos también investigador del CONICET, a propósito de lo que recién marcaba Andrea. El plan de vacunación en Argentina está haciendo un gran esfuerzo para llegar a la primera de las metas, que era vacunar a lo que es personal de salud, que en gran medida se ha cumplido. La segunda parte no la hemos cumplido, estamos francamente atrasados, que es lograr vacunar a las personas mayores de 60 años, que es donde se concentra la morbilidad y la mortalidad, básicamente. En eso estamos francamente atrasados. Yo creo que tendría que haber habido 2 grandes blancos. Uno, personal de salud, cubierto totalmente, y segundo, personal de mayor de 60 años. La vacunación de la docencia primaria y secundaria es muy importante. En mi opinión, tendríamos que haber hecho todos los esfuerzos por cubrir a las personas mayores de 60 años. Ahora, atendiendo a que Sinopharm no es aplicable hoy por hoy a mayores de 60, está bien empezar a cubrirlo. Pero si se habilita eso, yo rápidamente, antes de que esta segunda ola se empine mucho en un sentido ascendente, intentaría por todos los medios cubrir a las personas mayores de 60 años. Muy bien, mientras tanto ahora hablamos de la situación específicamente en la ciudad de Buenos Aires, Andrea. Sí, claro, y el jefe de gobierno porteño dice, nosotros no vamos a abrir nuevos turnos hasta que nos lleguen nuevas vacunas, y lo que se sabe que próximamente puede llegar son esas, las que hablábamos recién, las vacunas chinas, las de la empresa Sinopharm, que no se lo pueden aplicar a los adultos mayores. Por eso Ciudad dice, recién esta semana podría completar alrededor del 70 u 80% de la vacunación de los mayores de 60 años y el resto tendrá que esperar a que lleguen nuevas partidas, lo dijo Rodríguez Larreta. Estrictamente el orden fijado por el Gobierno Nacional, o sea, primero todos los trabajadores de la salud, públicos y privados, y después los adultos mayores por edad. En eso nosotros somos muy estrictos, o sea, hasta que no tenemos los mayores de 80 terminados, todos, y vacunas para mayores de 70 no los vamos a convocar. O sea, queremos ser bien rigurosos con eso. Prioridad mayores de 80, después vienen mayores de 70. Estamos vacunando al ritmo de las vacunas que nos da el Gobierno Nacional, que es quien provee las vacunas. Vacuna que es donada en el Gobierno Nacional, que nos da el Gobierno Nacional, vacuna que se aplica. Nosotros solo damos los turnos cuando tenemos las vacunas. Vaya a ser precavidos para no generar ahí en un turno que después la vacuna no está. Bueno, pasamos a otro tema. Acá estamos viendo estas playas hermosas de Cancún, en México. 44 egresados volvieron con coronavirus y hay que agregarle más de 50. Estamos con 99 exactamente que han vuelto, la mayoría de colegios del norte del Gran Buenos Aires, de Pilar específicamente, y también de la capital federal. Y algunos padres, Ariel, están diciendo que podrían ser muchos más los chicos. ¿Cómo puede ser que en Cancún, antes de tomarse el avión de regreso a Buenos Aires, les hacen un PCR que les da negativo? Claro, es que si no les diera negativo, no podrían abordar el avión de regreso a Ezeiza. Pero con ese PCR negativo llegan acá en Ezeiza, los testean y dan positivos. Puede ocurrir con 1, con 2, con 10.
pero puede ocurrir con más de 90 ¿Cuál chicos. es la sospecha? La sospecha es que hay PCR truchos que se consiguen en México. Claro, es cierto que todos tienen que pagar $100 por un PCR en un instituto, en un laboratorio, pero dicen que hay una campaña que acerca a muchos chicos a un lugar donde por $40 les dan un certificado trucho. Atención, porque esto se está investigando aquí en la justicia. Hay una enorme preocupación, Ariel, porque estamos hablando de colegios del norte del Gran Buenos Aires, de 1, de 2, de 10 colegios. Bueno, las empresas de turismo estudiantil dicen que desde el 17 de febrero hasta ayer, 35 colegios están pasando los viajes de fin de curso en Cancún. Es un número enorme, en el medio de una preocupación del gobierno y de un llamado al gobierno que desalienta justamente los viajes al exterior. Bien, no te vayas a Brasil. Estamos hablando de una situación muy compleja del país vecino que registró la peor semana desde que comenzó la pandemia. Estamos hablando de 12.000 muertos en solo una semana en Brasil. Estamos acá nomás, acá al lado. Está la cepa de Manaus, que sabemos que complicó aún más toda la situación. ¿Qué pasa con los viajes a Brasil? ¿Qué pasa con las fronteras con Argentina, Andrea? No te vayas a Cancún, recién decíamos, y tampoco te vayas a Brasil. El gobierno por ahora dice que las fronteras no las van a cerrar, pero entre la decisión de no hacerlo y este llamado al voluntarismo, a la buena voluntad de la gente, a que cumpla la cuarentena estricta cuando llega a Buenos Aires, hay un par de medidas que se están estudiando, ya vamos a estar con eso, y que seguramente cuando te tocan el bolsillo muchos tal vez van a cambiar de ideas. Lo cierto es que por ahora hay un llamado del gobierno a no viajar a Brasil. Fíjense lo que es Brasil en rojo, furioso, claro, por la situación que tiene, más de 2.000 muertos diarios, el 80-90% de las camas de terapia intensiva ocupadas. De todos los países que limitan con Brasil, el único que tiene las fronteras completamente cerradas es Colombia. El resto de los países están estudiando qué medidas se pueden tomar. Carla Bisotti dice, cerrar las fronteras no sirve porque la gente triangula. El que quiera viajar, va a viajar por otro lado. Lo que hay que hacer es tomar otras medidas. Y de esas medidas son de las que vamos a hablar ahora. Bien, Andrea, Claudio y María.